Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos una vez más a este encuentro de todos los martes que tenemos a través de este espacio virtual. Mi nombre es Laura Resquín, soy de la Academia de Liderazgo Transformador, perdón, y esta tarde le damos la bienvenida al webinar sobre implicancias de la pospandemia para las cooperativas, una revisión preliminar. En la tarde de hoy estaremos compartiendo con nuestro facilitador, que es Víctor Vázquez. Les doy un breve currículum de Víctor, porque si les voy a contar todo el currículum de Víctor, no vamos a terminar esta tarde. Bueno, Víctor es economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Víctor fue coordinador general de monitoreo y evaluación del programa Cadenas de Valor Inclusivas implementado por FECOPROD y financiado por USAID. Realizó varios trabajos para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Banco Mundial, FAO, Secretaría de Planificación, entre otros. Actualmente, Víctor se desempeña como investigador asociado y consultor en economía, políticas públicas, desarrollo territorial, desarrollo rural, diseño, gestión y evaluación de proyectos, clima y medio ambiente, entre otros. Bueno, Víctor tiene muchísima experiencia, es un apasionado en su tema, nos va a estar compartiendo algunas de las medidas económicas y sus impactos a nivel global. Agradecemos una vez más a todos por participar y les pido que si tienen consultas las vayan haciendo en el chat para poder mantener un orden en las respuestas. Entonces, sin más, les dejo con Víctor y aprovechamos toda la experiencia de Víctor. Sí, bienvenido, Víctor. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la Academia de Liderazgo Transformador y a FECOPROD por la oportunidad, que tomo muy en serio y que me gusta mucho porque es como una oportunidad para descomprimir un poco toda la información que venimos recibiendo, me imagino que todos. Permítame compartir con ustedes mi pantalla y a partir de ahora hacemos la presentación. Muy bien. Antes que nada como les decía, es un gusto poder hablar un poco sobre estos temas. No es fácil porque estamos en el medio de la crisis. Entonces, los economistas medio que tenemos como la bola de cristal medio nublada todavía. Pero sí podemos sacar un montón de informaciones preliminares en base a lo que ya sabemos. Y en base a eso podemos proyectar un poco de lo que se viene, a pesar de que hay muchas dudas todavía. Sin embargo, podemos mirar acá en este mapita que creo que bajé hace un mes, y que me gustó mucho porque lo que muestra es lo cambiante que está el tema del COVID-19 en el mundo. Ustedes ven a la derecha el mapa de Rusia y de la India, que hace un mes no figuraban todavía en el mapa con un color rojo. Esto predecía un poco el impacto económico que podía tener el COVID a nivel de los países. Y hoy Rusia y la India están en una situación bastante difícil. Rusia llegó a ser el segundo, hoy es el tercero con más casos en el mundo. Y también se resalta en la parte izquierda que Paraguay y Uruguay estaban medio aislados, junto a Bolivia y a Colombia, que hoy no están tan bien, pero sin embargo en ese momento ya se veía que los países vecinos iban a estar muy afectados económicamente por el COVID. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué es lo que sabemos que está pasando?
El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, a nivel global y a nivel regional, el BID y CEPAL están haciendo cada día ajustando sus proyecciones. Los más optimistas dicen que el PIB mundial va a bajar 3% este año. Y entre los países más afectados va a estar Estados Unidos, China, que logró salir, pero igual va a tener que ajustar sus metas de crecimiento muchísimo para abajo. Y toda Europa, que está siendo todavía afectada, todavía la crisis está fuerte ahí. Y los demás países que son simbólicos, Rusia para nosotros es muy importante porque es nuestro principal comprador de carne. India es simbólico por la cantidad de población que tiene, 1.300 millones de habitantes. Le estaba haciendo un seguimiento, están duplicando cada 2 o 3 días, están duplicando ahora los casos de contagio en la India. Y África también es un continente lleno de dudas todavía, porque hay menos casos de los que se esperaba, pero todos sabemos que las cosas de pobreza son dramáticas y que si el COVID llega a expandirse puede generar un problema muy serio. ¿Qué es lo que en general los economistas estamos de acuerdo hoy día? Que uno de los primeros efectos va a darse sobre el comercio internacional. De hecho, ya se observan menos volumen de comercio internacional en muchos sectores. Creo que todos fueron conscientes del impacto que tuvo, especialmente mediático, no tan importante económicamente, pero sí mediático, de los precios negativos que tuvo el petróleo hace unas semanas. Todos los tanques estaban llenos, los barcos estaban llenos de petróleo y no sabían dónde colocar. Entonces ocurrió este fenómeno que nunca antes había ocurrido, que el precio del petróleo tenía un precio negativo. Y posiblemente el volumen de energía y de minerales que se demande va a bajar, justamente porque las manufacturas demandan menos. Se están construyendo menos autos, menos aviones, menos electrodomésticos, y por lo tanto eso va a tener una repercusión muy fuerte a nivel global. La gente puede dejar de comprar un auto, puede dejar de comprar una tele o una heladera, pero no puede dejar de comer. Entonces, el gran misterio es qué va a pasar con el sector de los alimentos. Y por suerte Paraguay es un país exportador neto de alimentos. Dicen que producimos y exportamos alimentos para 60 o 70 millones de personas. Por lo tanto, estamos mejor parados que muchos otros países. Para tener una idea nomás, a raíz de la menor demanda que tienen Estados Unidos y China de cobre, por ejemplo, el precio del cobre está por el suelo, y eso afecta radicalmente a la economía de Chile, por ejemplo, que depende en gran medida de las exportaciones de cobre y otros minerales. También estamos viendo que el flujo de inversiones internacionales se va a ver afectado, a pesar de que eso no es muy claro todavía. Hoy en Estados Unidos y Europa las tasas de interés bajaron porque casi todos los países tomaron las mismas decisiones para reactivar su economía, bajaron las tasas de interés a niveles cercanos a cero. Entonces los ahorristas, en vez de dejar su plata en el banco, prefieren buscar alguna otra opción de inversión. Sería muy bueno que Paraguay pudiese aprovechar eso, presentándose como un lugar confiable para atraer inversiones. Y veremos qué pasa en los próximos meses. Pero hoy hay mucho capital a nivel internacional que no sabe dónde ir. Los sistemas de ahorro, incluso la bolsa de valores hoy tiene mucha incertidumbre y la gente no se quiere arriesgar.
Entonces hoy como que hay una contracción de las inversiones y la gente está esperando ver dónde colocar. Otro efecto que nos va a afectar a nosotros directamente es el tema del menor flujo de remesas. No en la medida que va a afectar a otros países como México, República Dominicana, que dependen muchísimo, El Salvador, que dependen muchísimo de las remesas. Pero sí, nosotros vamos a tener menos remesas de Estados Unidos, de Europa, especialmente España, y Argentina y Brasil. Eh, entonces, eso también hay que sumarlo a la ecuación después, porque tiene que ver también con el valor del dólar en el mercado local. Al haber menos dólares, hay muchas presiones para que el dólar pueda subir. Lo otro es que también se va a ver afectado a nivel mundial es el tema de las migraciones. Los países se van a cerrar. El primero que se cerró fue Estados Unidos y hoy estamos viendo un flujo de migraciones a la inversa, especialmente entre los paraguayos. Muchos quieren volver a Paraguay y se suman de a miles los que quieren volver. Obviamente, si te quedaste sin trabajo en Argentina o en Brasil, vas a querer volver a tu país. Más todavía en las condiciones en que estamos hoy. ¿Y por qué tiene tanto impacto este coronavirus en la economía mundial? Y porque primero nadie estaba preparado. Como pueden ver, este dibujito de la ambulancia así nos agarró a todos los países. ¿Y qué de especial tiene? Y bueno, lo que obliga a los países es a resolver un dilema muy complicado. Es defender la salud, priorizar la salud o priorizar la economía. Y no ha sido fácil. Muchos países han querido proteger su economía y hoy se encuentran en la situación de que se les cayó tanto la economía y se generó un problema serio en el sector salud también, el peor de los mundos. Y eso pasa con los 3 países emblemáticos y los 3 primeros lugares están ocupados por Estados Unidos, Rusia y Brasil. Pero hubo otros casos muy controversiales que vale la pena comentar, como el caso de Suecia, que hasta hace un mes era un ejemplo mundial de cómo enfrentar este tema. Adoptaron un enfoque controversial prácticamente sin cuarentena. Y lo que promovieron fue lo que hoy conocemos como inmunidad del rebaño, que se contagie la mayor cantidad de gente y en una decisión bastante dramática que yo no me animaría a tomar es que mueran los que tienen que morir. Y eso ha sido una decisión que han tomado muchos países. China resolvió ya el problema, al igual que Corea y Taiwán. Y básicamente China, bueno, hay disciplina porque no hay luego democracia y está todo controlado por el Estado. Pero en Corea y Taiwán le metieron unos sistemas de control muy estrictos en el que la gente está obligada a registrarse en un aplicativo y con el GPS te siguen todo el tiempo y te llaman todo el tiempo para ver cómo estás. Entonces ha sido un uso intensivo de tecnología lo que les permitió a estos 2 países salir adelante. El otro enfoque que se adoptó fue el tema de negar y no creer, que pasó con Brasil, pero también pasó con México y pasó con Nicaragua. Y están pasando mal también. O sea, por proteger la economía, descuidaron el tema de salud y hoy están, como dijimos, en el peor de los mundos. Pero poniéndonos en el zapato de los líderes de estos países grandes, Brasil, México, Argentina, venían ya con problemas serios en su economía, endeudamiento, déficit fiscal, economías que no crecen, mucho desempleo, y encima otra vez cerrar la economía iba a causar un problema mucho más grande. Ese fue el primer análisis que hicieron. De eso no quisieron cerrar. De hecho, Brasil hasta ahora se niega a cerrar su economía. Pero el tema de salud igual te va a afectar a la larga. Y están los casos de Argentina, que está haciendo más o menos bien, está aplicando una drástica medida de encierro, una cuarentena muy estricta, pero aún así ya pasaron los 12.000 contagiados. Y el caso de Chile es bastante llamativo, modelo económico de la región,
y hoy tiene más de 72.000 casos y están en el medio de la pandemia y no sabemos hasta dónde va a ir. Chile enfrenta hoy problemas serios porque empezaron las protestas sociales y las arcas del Estado están vacías, especialmente porque el precio del cobre en Chile afecta muchísimo a la economía chilena, especialmente a las cuentas fiscales. Bueno, y todo eso porque, dije al último esto de los casos ilustrativos, porque yo creo que todos ya leímos un poco sobre esto, pero vale la pena reiterarlo. Para tener una idea de lo dañino que es este virus que nos afecta hoy en todo el mundo. Corea del Sur identificó a fines de enero, creo que los primeros casos, y a febrero estaban todos muy contentos porque había 30 casos nomás. Y de repente, de la noche a la mañana, les aparecieron miles. Entonces, lo que buscaron fue a la paciente 31, el que apareció después del paciente 30. Y era una señora que vino de China y estuvo visitando a amigos y parientes, fue a un funeral, fue a casamiento, fue por todos lados. Y esta señora, ella sola se contagió a miles de personas, hasta que le pudieron encontrar y identificar quién era. Otro caso muy llamativo es el caso de Alemania. Encontraron a la paciente 0. ¿Quién era? Era una mujer. Y fueron identificando los nexos y se les perdió uno, que era el paciente 5. Y no se conocían, no había ningún vínculo laboral, familiar que pudieran conectar a la paciente 0 con la 5, hasta que se encontró haciendo una especie de investigación policial que compartieron un comedor un día y que el paciente 5 se dio la vuelta porque estaban sentados en mesas diferentes, se dio la vuelta y le pidió el salero a la señora. Y solamente por haberle pasado el salero se contagió. Para que tengan una idea de cómo es este virus. El otro caso muy llamativo es un centro de esquí en Austria. Dicen que la mayoría de los contagiados de Islandia y una gran parte de los contagiados en Alemania viene de este centro de esquí. Muy popular, donde después de la jornada de esquí hay bares muy populares, donde la gente se reúne y ese fue el centro que contagió a todo el mundo. Hoy este tema llama la atención en todo el mundo porque es uno de los primeros casos en el que posiblemente haya una demanda por negligencia contra el centro de esquí. Y posiblemente si llevan adelante eso, la cantidad de demanda que va a haber a nivel internacional puede ser explosiva. ¿Y qué está pasando en el mundo? Como dijimos, el gran dilema, salud o economía. Y no hay una respuesta fácil. Yo lo que veo hoy es que países como Perú, incluso Chile, incluso México, están relajando, están hablando de hacer una especie de cuarentena inteligente, como nosotros decimos, un desescalamiento, como dicen en España, una reactivación de la economía. Entonces están abriendo en los bares, están permitiendo el transporte público, aun cuando los números de contagiados crecen día a día. ¿Y por qué? Porque las presiones populares, las presiones sociales para reabrir la economía que son cada vez más fuertes. Y voy a repetir esto varias veces. Por suerte, nosotros no estamos en eso. Por suerte, nosotros no conocemos esa realidad. Y ante esta situación en la que se enfrenta el mundo, ¿cuál es la gran esperanza? Y que se encuentre la vacuna. Mientras tanto, vamos a tener que seguir encontrando este tipo de soluciones, parche, y para poder financiar la lucha contra el COVID, los países tienen que financiar. Y ahí entra otro dilema. ¿Cómo hago para financiar si hoy toda la economía está cerrada, no estoy recaudando, nadie paga sus impuestos, porque nadie vende nada? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, los países están enfrentando también esta situación. Me endeudo. Países que estaban al límite porque su nivel de endeudamiento ya era alto no pueden recurrir a esta solución.
¿Qué hacen países como Argentina? Y ese es el temor que tenemos nosotros los economistas, es que están emitiendo billetes, porque no pueden endeudarse porque ya no tienen acceso al mercado internacional, estaban en plena negociación de su deuda, entonces emiten, imprimen billetes. Y eso, para nosotros los economistas, es sinónimo de hiperinflación. Y eso no le conviene a nadie, especialmente a los vecinos, a los vecinos. Otro gran tema que se discute mucho es la falta de claridad, y eso es un problema global, el desconocimiento que hay sobre este virus. Incluso la OMS transmite de alguna manera ciertas dudas. Va a haber una recaída, va a haber una segunda ola de COVID. Aquellos países que ya estaban reabriendo van a volver a tener que cerrar, y parece que hay algunos países que le está pasando eso. Suecia, por ejemplo, va a estar tomando alguna medida para volver a cerrar lo que ya estaba abierto. ¿Y qué pasa en la región? A pesar de que ya mencioné varias veces. Y como ustedes pueden ver, esto es un gusto. Ver a Paraguay en el último lugar es motivo de satisfacción, pero todos coinciden en que, o la mayoría coincide en que Paraguay va a ser uno de los países menos afectados en su economía. Este es un centro de investigación que lo que hace es juntar todas las proyecciones que hacen los diferentes economistas y saca una sola proyección consensuada o promediada, digamos, y la presenta. Y ustedes pueden ver que América Latina se espera que caiga la economía en menos 5,1% o más, y hay diferentes niveles de caída, pero todos caen. Todos creen que Brasil va a caer mucho más que 4,8, que Chile también va a caer mucho más que 3,2, pero como les dije, hoy nadie puede hacer predicciones porque no sabemos dos temas: hasta cuándo va la crisis de la pandemia, dónde va a parar el número de contagiados en estos países, cuántos muertos va a haber, y de cuándo van a empezar a reactivar su economía. De eso depende de que estos números se vayan más para abajo o no. En Brasil, por ejemplo, que es muy importante para nosotros porque es nuestro principal cliente, es un país que por sus dimensiones casi continentales distorsiona todas las estadísticas. De hecho, hay que tener en cuenta que si hacemos por número de población, Brasil es 30 veces más grande que Paraguay. Entonces, eso que se decía de que si Brasil estornuda, nosotros tenemos una neumonía, y no deja de ser muy, muy cierto. Es nuestro principal cliente. Y nos afecta directamente por las compras que hacen de nuestros productos, principalmente. El que hoy tiene un impacto más fuerte es el tema de la maquila. Ahí hay como 20.000 empleos que hoy están en serio riesgo. Nos afecta mucho la situación de Argentina, ojalá que no nos caiga tanto. Tienen serios problemas económicos, deuda, déficit, y posiblemente una alta inflación. El otro tema que no sabemos qué va a pasar es también en Brasil las fuertes presiones políticas que hay sobre Bolsonaro, y que las críticas son ya a nivel global. Pero no sabemos qué va a pasar. Tenemos que mirar día a día porque las novedades surgen por horas, ¿verdad? Renunciaron ya 2 ministros de salud, renunció su ministro de justicia, y no están bien las cosas políticamente en Brasil. Otro caso muy llamativo es el caso de Perú, que no sabemos exactamente cómo, porque de hecho no le seguimos mucho, pero es un país que tiene más de 130.000 casos, creo que ya tiene Perú en estos días. Chile, que está por llegar a los 80.000. Y el otro caso de México, ¿verdad? Que también es muy ilustrativo porque era la negación en persona a su presidente López Obrador. Y hoy están enfrentando a crecimientos exponenciales de contagiados. Y son países muy grandes, con mucha población, con mucho hacinamiento, y es muy difícil hacer lo que nosotros hacemos en la cuarentena. Es muy difícil. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Qué es lo que esperamos? Como les dije,
estamos medio nublados todavía de vista, está todo nuboso, pero sí estamos seguros de que el proteccionismo va a aumentar. Y un ejemplo, nuestros metalúrgicos están diciendo que nosotros podemos hacer las camas, ¿para qué importar? Tenemos que producir nuestras propias mascarillas, nuestros propios ventiladores. Y eso se multiplica en todos los países de lo mismo. Vamos a producir y vamos a dejar de importar. Entonces hay un proteccionismo creciente. Sin embargo, para un país como Paraguay, que tiene fronteras tan abiertas, es muy difícil frenar el contrabando, especialmente cuando las economías de nuestros países vecinos están en problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El dólar está subiendo en Brasil, está subiendo en Argentina, está subiendo en Chile, sube en Bolivia. Eso quiere decir que para ellos comprar nuestros productos es caro y para nosotros comprar los productos de Brasil y Argentina es muy barato. Entonces, el contrabando es un riesgo enorme que tenemos. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es la solidaridad de Paraguay de consumir lo que nosotros producimos. Pero dejemos eso para el final. Otro efecto inmediato que vamos a tener es la disminución en las remesas. Ya dijimos, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, especialmente porque mucha de la gente que está trabajando en España, por ejemplo, se dedica a cuidar a ancianos. Y muchos quedaban desempleados porque su abuelito se murió. Entonces, muchos de esos son los que van a querer venir. No solamente dejan de remitir las remesas, sino que van a querer venir a Paraguay. ¿Qué nos podría ayudar en este momento? Y ver la posibilidad de que se convierta Paraguay en un atractivo para las inversiones, para los recursos que hoy están dudando a nivel internacional. Porque la tasa de interés referencial en Estados Unidos está a 1,25, al igual que en Paraguay también. Y en Europa y en Asia están cerca de cero también. Entonces, para el ahorrista, invertir esa plata, poner su plata en ahorro, no tiene sentido. Entonces, todo el mundo está buscando dónde invertir. Y ahí es donde podemos nosotros convertirnos en un atractivo para que venga ese capital a invertir a Paraguay. Lo otro de nuestra esperanza, aparte de que se descubra pronto la vacuna, es que crucemos los dedos para que Brasil y Argentina se recuperen lo más rápido posible. Sabemos que es difícil porque ya venían mal antes del COVID. Y el COVID terminó de empeorar las cosas. Pero dependemos muchísimo de Brasil y de Argentina. Y la recuperación de los dos es muy importante. Nosotros podemos recuperarnos solos. Nuestra economía se puede reactivar, pero va a ayudar muchísimo más si es que Argentina y Brasil están mejor de lo que están hoy. ¿Y qué está pasando en Paraguay? Y el año pasado ya veníamos muy golpeados con la caída en los precios de las materias primas, con la sequía, con la inundación, con los problemas de los vecinos, y nuestra economía no creció 0 o 0,2, depende de quién te cuente la historia. Este año, según el Banco Central, las primeras proyecciones son que vamos a decrecer 1,7, al igual que este gráfico que les mostré anteriormente, dice que vamos a ser los que vamos a tener la menor caída, y todo lo que estamos esperando es el famoso rebote en B corta, ¿verdad? Que caigamos 1 o 2% este año, y que el año que viene rebotemos al 4%. Pero va a depender de un montón de factores sobre los cuales nosotros no tenemos lastimosamente mucha capacidad de influir, pero sí podemos hacer algunas cosas. Se espera que la inflación baje, por supuesto, al haber poca demanda y pocas ventas, lo que vamos a vernos obligados todos es a bajar nuestros precios. Se espera también que, como consecuencia de la baja tasa de inflación y de las políticas que promueve el Banco Central para reactivar la economía, las tasas de interés sean más bajas. Otro tema más difícil de predecir es el tipo de cambio, y hay fuerzas contradictorias, una para abajo y otra para arriba. Para arriba es que Brasil, Argentina y todos los demás países están perdiendo valor frente al dólar. Pero las que presionan para abajo es que el precio del dólar a nivel internacional cae. La gente no quiere dólares hoy. Vende. ¿Y qué hace? Y compra oro, compra plata,
compra alguna otra cosa, pero el dólar hoy está siendo percibido como algo débil. Sin embargo, no es tan sencillo. El dólar sigue siendo una moneda fuerte y va a seguir siendo fuerte. Y ojalá que Trump y sus economistas se iluminen y que puedan revertir la situación en la que están, a pesar de que parece que dentro de una semana por ahí ya van a tener 2 millones de casos. Y hoy creo que ya tienen 200.000 muertos y vamos a ver hasta dónde van. Dijimos que va a haber más proteccionismo, entonces el comercio internacional va a bajar mucho. Un problema de todos los países va a ser que para financiar los costos de la lucha contra la pandemia, todos los países están endeudándose y todos los países están generando menos ingresos y gastando más. Entonces, posiblemente el déficit fiscal en todos los países suba. El otro gran tema que para nosotros hasta hoy no hay problema, hay un consenso entre los economistas que más o menos en 30% podría llegar a ser un problema. Hoy estamos en 26% del PIB, es la deuda externa, pero ya llegamos al límite. Ya ese 1.600 millones de dólares que nos endeudamos crea problemas porque el libro, el manual dice que tenés que endeudarte para hacer inversiones, no para pagar sueldos. Y ese es un problema serio. Y es lo mismo para el país como para todas las empresas, corporaciones y cooperativas también. Si te endeudas es para hacer inversiones, no para pagar sueldos. El otro gran tema que se habla mucho es el impacto social que va a tener el COVID. Y eso no hay forma de ocultarlo. El empleo, de hecho, Paraguay tiene un sector formal muy reducido. Y en el sector formal se perdió mucho empleo. Todo el sector turismo, gastronomía, viajes, entretenimiento, ocio, está afectado. Y como muestra, sirve el botón de la TAM, que pidió su quiebra hoy o ayer en Nueva York, que era la compañía aérea más fuerte que había en América Latina. Avianca ya había pedido mucho antes porque ya venía mal, pero yo creo que es el inicio de una ola de pedidos de quiebra en el sector de viaje y transportes. Lo que se espera también es que aumente la pobreza, obviamente al haber más desempleo y especialmente en el sector informal, al haber una contracción muy fuerte en las ventas, los niveles de pobreza van a subir. No hay todavía estudios, nosotros estamos tratando de acelerar ese tipo de análisis, lastimosamente no tenemos mucha estadística, pero aquellos que estaban un poquitito por encima de la línea de pobreza y que perdieron su empleo, hoy obviamente eso caen por debajo de la línea de pobreza. Lo otro es el tema de migración, creo que ya hablamos, hay un flujo inverso, en vez de, nosotros cuando tuvimos crisis en el 2001, 2002 y creo que en el 2008 algo también, nuestra válvula de escape es la migración. Se fueron a España, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Brasil, se fueron a Argentina. Hoy ninguno de esos países es una opción para la migración, para escaparnos del problema. Entonces van a tener que quedarse acá. Y tenemos un flujo inverso, hay miles de paraguayos que están volviendo. No sabemos si vienen con ahorro. Yo creo que no. Entonces eso van a venir a sumarse a la lista de desempleados, de gente que busca empleo. Pero bueno, es la realidad. Vuelvo a decir, sí, algo que me pone contento es que estamos mejor que otros países. No quiero entrar mucho en esto porque es muy, muy conflictivo, pero sí, se habla de reforma del Estado. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hablar es de reducir gastos, mejorar el sistema de compras públicas, revisar la escala salarial, menor tolerancia a la corrupción. Si hay una mancha en todo este proceso es el tema de la corrupción en las compras públicas, especialmente para los equipos médicos. Y después, yo creo que no ahora ni el año que viene, pero para el 2022, 2023 vienen algunos temas en la agenda que van a tener que ser discutidos. Gobiernos departamentales y municipales, su rol en esta pandemia es muy cuestionable, para no decir otra cosa. Se nos viene encima la renegociación de Itaipú.
No sé cómo vamos a salir nosotros parados de esta, pero ojalá que tanto Paraguay como Brasil salgan bien y que podamos sentarnos a negociar sin tantas distorsiones, y que miremos el interés que tienen nuestros países para promover el desarrollo, y no apagar los incendios que surgen de esta crisis internacional. Lo otro que se viene discutiendo muy fuerte es el tema de Taiwán, pero para mí no hay mucho espacio ahí. Hoy hay una guerra fría, guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, Querer asociarnos con China hoy haría que se enoje muchísimo Estados Unidos. Entonces no sé si estamos en condiciones de entrar en ese tipo de pelea hoy. Yo prefiero concentrar nuestras fuerzas en resolver nuestros problemas ahora y miremos más adelante cómo nos va con esto, ¿verdad? Pero lo ideal es que Taiwán nos compre un poco más de carne o de soja o de lo que sea, ¿verdad? Para que podamos seguir queriéndoles. Pero es un tema para discutirlo. Es un capítulo aparte porque tiene unos impactos económicos a nivel corporativo y a nivel incluso personal y familiar, el tema de educación. Eh, es muy posible, y todos los expertos, especialmente Jaime Saavedra, que es un economista del Banco Mundial, Weinar en Paraguay también, él viene hablando de este posible riesgo de que cierren las escuelas privadas y que se migre a las escuelas públicas. Con lo cual se presiona más todavía al presupuesto público y a la calidad de infraestructura que tenemos en el sistema público. También esperan mayor deserción escolar. El tema del almuerzo y la merienda escolar es crítico porque es para muchos niños la comida más importante del día. Y el otro tema llamativo es que el costo económico y el esfuerzo de llevar adelante la educación a distancia está sobre la espalda de los padres hoy. No solamente enseñarle a sus hijos, sino que el costo de tener las computadoras y el servicio de internet. Y si reabrimos la economía y papá y mamá tienen que volver al trabajo, ¿con quién se quedan los hijos si la escuela está cerrada? ¿Verdad? Ese va a ser un tema interesante. Por lo mínimo es más costo para los padres. Este es un grafiquito que está recorriendo, es medio controvertido, pero ilustra. Y muestra los potenciales perdedores y los potenciales ganadores. ¿Quiénes son los perdedores? Turismo, negocio, aviación, automotores, construcciones. Eso es muy simple cuando el sector construcción es el primero que se frena cuando hay crisis. La gente deja de hacer su muralla, su baño, su piecita, no pinta, no arregla su techo y se vive como venía viviendo. Entonces, posiblemente se afecte ese sector. El sector de las manufacturas no esenciales, los servicios financieros y la educación, pública como privada, son los que posiblemente se vean afectados. Gana y pierde el petróleo. Menor demanda, pero también puede ser que haya mayor consumo porque los precios van a bajar. El primero en la lista de ganadores, eso quiere decir que el que más débil ganancia va a tener es el sector agrícola, simplemente porque la gente no puede dejar de comer. Ahora, los precios a los que se va a tener que comerciar va a ser un tema a discutir. Después tenemos los que van a ganar, y claramente de acá para arriba las ganancias son grandes. Comercio electrónico, de hecho, Amazon y sus dueños son otra vez lo más rico del mundo. Las tecnologías, la información y las comunicaciones. Los servicios de asistencia sanitaria, procesamiento de alimentos, es medio controversial. Especialmente porque dicen el sector gastronómico que están vendiendo comida, pero venden el 20% de lo que solían vender. Y lo que deberían ganar es el tema de los servicios y equipamiento médico, que es como vimos, todo el mundo está comprando mascarillas, ventiladores, alcohol y todo lo demás. Pero para tener una idea más o menos, y es muy interesante esto, porque, y eso ya entrando en el tema de lo que vinimos a hablar hoy, el tema del sector económico en el que estoy yo como corporación, como cooperativa. ¿Dónde están mis clientes? ¿Cuál es el sector donde yo estoy? Y cómo puedo ver que me afecte o no me afecte. Entonces, en resumen, ¿cómo estamos en Paraguay hoy? Y en general mejor que otros. Eso es lo que podemos decir.
Menos deuda, menos inflación, menos caída del PIB, mejor que otros. Y esperamos que el PIB rebote fuerte el año que viene y que en vez de 4 sea 6. En el 2009 y en el 2012 tuvimos caídas como consecuencia de sequías, pero al año siguiente los rebotes fueron superiores a 10. Y ojalá que se dé esto también el año que viene. Pero lastimosamente dependemos de la demanda internacional que está de caída hoy. Van a comprar menos y van a pagar menos por los productos que nosotros estamos exportando. Y también otra vez no hay que olvidar que otra vez seguimos dependiendo de factores climáticos, que no haya sequía, que no haya heladas, que haya suficiente lluvia y que no haya exceso de lluvia o escasez de lluvia. Otra vez lo negativo, aunque no podemos hacer nada con eso, es la situación de Brasil y Argentina. Y también la situación de Rusia, que es nuestro principal comprador de carne, y de China, que no le vendemos directamente, pero casi toda nuestra soja se va hacia ahí, vía Uruguay, Argentina, Holanda o todos los otros brokers, ¿verdad? Hablamos ya del tipo de cambio, que hay fuerzas para abajo y para arriba, las tasas de interés van a estar para abajo, así que el ahorro que tienen ustedes van a tener que invertirlo porque las tasas van a bajar. Comercio internacional menor, remesas menores. Entonces, en este contexto mundial, regional, local, ¿qué podemos hacer? Y tenemos que revisar nuestros ingresos y hacer proyecciones sobre nuestros ingresos. ¿Qué vendemos? ¿A quién le vendemos? Se espera que haya una menor demanda de todos los bienes y servicios, tanto a nivel interno como externo. Como les dije, la única ventaja que tiene Paraguay es que produce y exporta alimentos. Pero en el mercado interno hay que ver cómo está el potencial de nuestros ingresos y de qué dependen. Dijimos que va a haber menor demanda y posiblemente más proteccionismo. Tenemos que analizar a nivel de las cooperativas cómo está nuestro nivel de endeudamiento actual y potencial. Otra vez ahí las reglas, no endeudarse para pagar sueldos, endeudarse para hacer inversiones, pero por sobre todo hacer un análisis de la composición de la deuda, los plazos, a quién le debemos y mirando al revés, quién nos debe y si el que nos debe es uno de los afectados o beneficiados por la pandemia. O sea, habría que revisar un poco la cartera de clientes y ver cómo está cada uno y si es posible hay que llamarles. Lo otro que no podemos evitar es hacer ajustes obligados. Apagar las luces, consumir menos energía, no hacer inversiones. No sé, cada corporación, cada cooperativa va a tener que hacer el análisis de qué cortar. Porque si tenés menos ingresos, vas a tener que hacer ajustes. No vas a renovar la pintura, no vas a renovar equipo, no vas a hacer inversión en infraestructura. A pesar de que ahí entra un problema complicado también, porque las nuevas normas te exigen ciertas cosas que vamos a hablar más adelante. Los ajustes dependen en gran medida de cosas que hoy no sabemos. ¿Cuánto va a durar esta crisis del COVID-19? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuán profundo va a ser? Ojalá que no pasemos los 1000. Yo soy muy optimista. Hasta ahora tenemos 877, creo que casos confirmados, 11 muertos. Los hospitales, las unidades de terapia intensiva están casi vacías. 7 no sé qué había ayer internado. Y ojalá que esto continúe, pero no sabemos. Entonces va a depender mucho de que estos ajustes se hagan en la medida que dure el COVID y en la medida de la profundidad. Y esperemos que se equivoquen todos los que están hablando de que puede haber una recaída o una segunda ola de contagios. Que se equivoquen. ¿Y qué podemos hacer ahora? Mirando más un poco al interior de la cooperativa. En infraestructura tenés que preparar todo el esquema de prevención. Y ahí hay disposiciones muy claras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre distanciamiento, evitar hacinamientos, evitar en los comedores, depende de cada una de las
cooperativas y de su actividad depende de cómo revisar esto. ¿Tenés espacio suficiente para que la gente guarde la distancia de 2 metros cada uno en su lugar de trabajo? Y si no tenés, ¿cómo haces, verdad? Entonces hay un montón de soluciones ahí que se están planteando, rotación del personal, gente que puede y tiene la posibilidad de hacer el trabajo a distancia, que es un tema que se está discutiendo mucho hoy, pero que tampoco es fácil, porque tenés que tener el equipamiento, tenés que tener la conexión y tenés que tener la capacitación también para hacerlo. Si no, es vacaciones gratis. Después el tema de las inversiones que hay que hacer en cuidado, en higiene personal y que están establecidas por el ministerio. Tu lavamanos a la entrada, tu alfombra para zapatos, tenés que tener el alcohol, tenés ya tu termómetro digital, sabés qué hacer con tu termómetro, sabés qué hacer si es que viene alguien con fiebre, te piden que tengas cartelería para mostrar por dónde tiene que entrar y por dónde tiene que salir la gente para no cruzarse. En los lugares donde hay comercio, venta o filas, se tiene que marcar en el piso el lugar donde tiene que estar parado cada uno para guardar las distancias. Entonces, también requiere un montón de capacitación para el personal. Después depende mucho si tenés zonas comunes de trabajo, tenés zonas de venta, son diferentes las reglas para cada uno. El tema de trabajo a distancia es un tema sumamente polémico porque todos tienen computadora, todos tienen internet, todos tienen capacidad de hacer ese trabajo. ¿Quién les controla? Y habría que revisar en todo caso quiénes pueden hacer ese trabajo y qué trabajo se puede hacer, porque hay trabajos que no se pueden hacer a distancia, trabajos que tienen que hacer presenciales. Y por último, ¿qué hacer cuando se detecta un caso? Y bueno, y hay un montón de medidas, pero lo más rápido es llamar al 154. ¿Te atenderá? No sé, pero esa es la recomendación que da el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Hablan también de un equipo interno en cada empresa o cooperativa, que eso creo que ya se habló en este espacio antes, pero sería bueno considerarlo y ver quiénes son los responsables. ¿Qué podemos hacer por ahora? En el tema de finanzas, vuelvo a insistir en la necesidad de tomar nuestros balances, nuestras listas y ver un poco qué deudas tenemos que pagar y cuándo tenemos que pagar y en qué moneda. Y si podemos renegociar mejor. Tenemos que tener nuestra lista de deudas a cobrar, quiénes nos deben, cómo les afectó a los que nos deben, qué podemos hacer, podemos llamarle, podemos preguntarle. A mí me puso muy feliz que mi banco me llamó 2 veces en un día, uno porque soy cliente personal y otro porque soy cliente corporativo. Y me gustó mucho que me hayan llamado a preguntarme si iba a necesitar, si no me veo afectado, si cómo están mis ingresos, y yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo también. Después lo otro de nuevos créditos, y vuelvo a insistir otra vez, si es para hacer inversiones, sí, no para pagar salarios y gastos corrientes. Después tenés el tema del comercio, y es todo un mundo que ustedes ya habrán hablado, creo que todo el mundo habla de esto, pero ¿quiénes son tus clientes? ¿Se ven afectados? ¿Les conoces? ¿Son fieles? ¿Les llamaste? ¿Sabes si su ingreso bajó, aumentó, si permanece igual? Después hay que ver el tema de los nuevos productos. Hay muchos que se están reconvirtiendo. Ahora he visto que restaurantes ahora venden carne, ¿verdad? Y antes que no hacían delivery, ahora todo el mundo hace delivery. Después tener las nuevas prácticas, que ya hablamos de eso, pero no es fácil. Es fácil hablarlo, pero llevarlo a la práctica es complicado. Comercio electrónico, tener el equipamiento, tener el aplicativo, tener la página web. El tema de entrega a domicilio también, tener que contratar gente, tener que cuidar de la salud de los que hacen entrega a domicilio. Después tener un centro de atención al cliente. ¿Tenés? Tu página web, tu Instagram, tu WhatsApp, tu Facebook, ¿están preparados para este tipo de cosas? Y por último, si podés también, no descuides a tus proveedores, porque por ahí están vendiendo bien y no bajaron tus ventas, pero después tu proveedor de materia prima quebró y te quedaste sin poder vender. Entonces también es un tema para analizar. Y por último, para cerrar, creo que estamos cerrando en tiempo. Lo más importante es informarse y cuidarse de las noticias falsas. Yo estoy saturado porque les confieso, los primeros
unas 2 semanas al dormir y al levantarme miraba este aplicativo que te muestra cómo va evolucionando 500.000 contagiados, 1 millón de contagiados, 2 millones de contagiados, y ahí me quedé, porque si no, te trauma. Y entonces solamente le sigo a los que sí me interesa, Brasil, Argentina, Estados Unidos, por los motivos que le dije, ¿verdad? Después hay una gran diferencia en el sector cooperativo con respecto al resto de las corporaciones, y es que se basan en principios cooperativos. Y algunos son sumamente importantes hoy, especialmente el séptimo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es lo mismo una empresa que busca lucro que otra que busca el desarrollo de sus asociados, por encima de todo. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que hay que proteger el talento humano difícil, especialmente si tenemos la esperanza de que esto termina pronto y tenemos que volver a reactivarnos. Si se puede proteger el talento humano, cuidémoslo. Negociemos, hablemos, pero cuidemos. Después lo otro que tenemos que capacitar en todo este tema que estuvimos hablando de las nuevas prácticas, capacitar al personal y a los clientes sobre biodiversidad. Y en este punto quiero que acuérdense del caso del salero en Alemania. Un error y fuiste. Entonces, todo cuidado no está de más. Y hay que tomar en serio esto, hasta que termine, hasta que se descubra la vacuna. Pero hoy hay mucha gente que no le tiene miedo. Y esos son ese es el peligro. Después lo otro, dijimos que teníamos que adecuar el establecimiento, si es posible, con el menor costo. Después tenemos que analizar las opciones para el trabajo. De hecho, hay algunos análisis que se tienen que hacer obligatoriamente. Los que tienen más de 65 años, las embarazadas, los que tienen alguna enfermedad de base, se les pide que se queden a trabajar en su casa. Después, aquellos que pueden trabajar desde su casa sin hacer oficina, pueden hacerlo. Pero también tenés la rotación de los equipos, un mismo equipo que trabajen un día y al otro día. Hay diferentes opciones, todas se tienen que tener en cuenta. Después es bueno revisar la situación financiera de las empresas, porque dijimos, tenemos que mirar cuánto debemos, a quién le debemos, quién nos debe, y es un ejercicio interesante y hay que revisarlo a profundidad. Si tenés clientes, cuidalos y conocerlos y llamarles. Y por sobre todo, no dudar mucho y si es posible actuar lo antes posible. Yo me quedo por acá, creo que no, por el momento esto es lo que puedo decirles, pero quedamos, yo creo que hay un espacio importante para poder conversar si es que hay preguntas, quedo muy atento. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por todos los datos súper interesantes que nos estuviste compartiendo. Bueno, y nos quedan unos minutos. Si la gente tiene consultas, acá veo una consulta que te voy a hacer, Víctor. Bueno, el ahorro es mejor invertirlo, pero en una economía de ajustes es mejor no invertir, entre comillas, ¿verdad? Sí. Es contradictorio. ¿Cuál sería la mejor práctica de gestionar los recursos financieros? Pregunta Pedro. Sumamente interesante y creo que es lo que más insistí, es que cada uno tiene que hacer un análisis introspectivo profundo. Es cierto, las tasas de interés tan bajas te castigan por el ahorro, justamente porque nuestro gobierno y todos los gobiernos no quiere que la gente guarde su plata, quiere que la gente invierta para poder generar empleo. Pero entonces hoy tenés que tener una capacidad de visión, una intuición comercial, una capacidad de hacer negocio súper desarrollada para encontrar cuál es el sector en donde vos podés invertir y ganar plata. Pero esa es la idea. Entonces, esto de bajar las tasas de interés tiene ese objetivo, que la gente busque con su plata invertir en un lugar donde pueda ganar más plata de lo que le paga la tasa de interés. Ok, gracias, Víctor. Bueno, Celia pregunta, ¿endeudarse o no como empresa ante esta coyuntura? Si hubiese sido una situación normal, endeudarse era lo ideal ahora. Las tasas están muy bajas. Y tenés un montón de opciones que está poniendo el gobierno a través del Banco de Fomento, garantías,
tasa de interés baja que el Banco Central pone a disposición de los bancos. Y bueno, deuda nueva depende mucho de la situación de cada uno. Si vos tenés un producto que hoy puede venderse, qué sé yo, fabricás mascarilla y querés ampliar tu línea de producción porque tenés una demanda, y bueno, invertí, comprá una nueva maquinaria. Si producís alcohol en gel o producís esta alfombra o estos lavamanos o algún otro producto que hoy tenga demanda. Pero si no, es muy difícil, hay que pensar caso por caso, ¿verdad? Las empresas que venden tecnologías de la información, equipamiento electrónico, computadoras, si es posible computadoras baratas, laptops, tablets, esos hoy puede vender financiados si te permite el sistema financiero financiar a tu comprador, financiales y vas a ganar plata. Y los que saben aprovechar hoy ganan mucho. Yo ayer compré una especie de bandejita con una alfombrita para supuestamente desinfectar tu pie cuando entras a tu trabajo. 75.000 guaraníes. Y vos mirá, y el costo de producción de eso es 8.000 por allá. Entonces, están facturando que da miedo, ¿verdad? Y estos lavamanos, ¿verdad? Que es un armazoncito de hierro con un recipientecito y 600.000. Y el termómetro digital, no sé si ya compraron todo, pero a mí me costó ayer, creo 600.000 me costó un termometrito digital. Pero tengo que tener, pues, porque si me van hoy a inspeccionar y no tengo, me pueden multar. Bueno, gracias, Víctor. Siguiente pregunta. Parece que no dimensionamos un país que produce alimentos. ¿Son válidas las MIPYMES para dinamizar la economía en este rubro? Bueno, son dos cosas, sí. Una de las grandes esperanzas que tenemos es que, como dije, vos podés dejar de comprar una heladera, un televisor, un auto, construir, pero no podés dejar de comer. Entonces, hoy los que producimos alimentos y somos exportadores netos de alimentos, estamos mejor posicionados que otros. ¿Cuál era la otra pregunta, Laura? La siguiente, me olvidé. Sí, las MIPYMES son válidas para dinamizar la Bueno. economía. Bueno, claro que sí. La MIPYME no tenemos estadísticas muy claras, pero 85, 90% dicen que de nuestra estructura económica son MIPYME. Es la clave para poder salir de esto. Proteger a las MIPYME primero y ayudarlas a crecer después. El problema es el bajo nivel de formalización. Y ojalá que esta crisis nos permita ver con más claridad la importancia de formalizarnos, de tener un RUC, de tener una factura, y aunque sea verdulero, puede vender con facturas. Entonces, si sos así, tenés más probabilidad de que el gobierno te mire y que quiera protegerte, que si no existís. El problema de la mayoría, de hecho, el problema de la pobreza en Paraguay es que el pobre no existe para el Estado y no existe para el mercado tampoco. Está en el peor de los mundos. Entonces, la idea es, de ahí viene la necesidad de formalizarnos, ¿verdad? Y de convertirnos, y eso también yo vengo trabajando mucho en el tema rural, de dejar de ser agricultor familiar para convertirte en empresario rural y tener tu factura también. Vos como productor y vos como organización también. Porque organizarte para pedir plata a la municipalidad, a la gobernación o al ministerio ya no da. Tenés que convertirte en una empresa. Bueno, siguiente pregunta. En las cooperativas donde se opera con ahorro y crédito, ¿cuál sería tu recomendación? Revisar a tus clientes uno a uno y llamarlos. Preguntarle cómo están Los socios. a los socios, a los clientes, socios. No, bueno, está bien. Hay socios, primero a tus socios. Y ahí es muy importante, la verdad. Gracias por la aclaración. Yo sé que todos los socios son iguales, pero hay algunos que son más socios. Los que vienen a la asamblea, los que están contigo, los que te apoyan, los que están activos. Llamalos, preguntale. Vos sabés que aunque vos no me soluciones el problema, si vos me llamaste, yo me siento muy contento. Me siento reconocido, identificado, siento que existo, que soy alguien. Y hay que prepararse para ajustar los cinturones. Yo creo que la demanda de crédito va a bajar muchísimo, porque la demanda global del país va a bajar. Entonces hay que cuidar para que nos sigan pagando y ofrecerle otros servicios a los que están todavía de pie, y ayudar a que no se caigan los que están débiles. Este es el momento de la solidaridad y yo creo que
los mejor posicionados son justamente los socios de las cooperativas, porque son dueños, son parte, no son simplemente un cliente como es para un banco o una casa de crédito común y corriente. Bueno, gracias, Víctor. Y una última consulta, que la quiero hacer a modo personal. El otro día estuve escuchando las noticias y sobre el tema de la reducción del precio del petróleo a nivel internacional. Ujú. Y bueno, sale el periodista y hace un recorrido, ¿verdad?, por los diferentes sectores y mucha gente a las que le fueron consultadas qué piensa sobre eso, respondieron algunos, a mí no me afecta porque yo no tengo auto, o a mí de qué me sirve que baje el precio del petróleo. Entonces, para que puedas comentarnos un poco a todos la importancia y la repercusión de que el petróleo no le afecta solamente al que tiene vehículo, ¿verdad? El petróleo afecta a muchas cosas. Por supuesto, si bien en Paraguay la energía es básicamente hidroeléctrica y todavía usamos mucha leña, eh, todo el sistema de transporte, no solamente de pasajeros, sino de carga, depende del precio de los combustibles. Y es un componente sumamente importante en la estructura de costos de muchísimos productos. Eh, por eso es sumamente importante no solamente que baje el precio del petróleo a nivel internacional, sino que baje en el mercado interno el precio de los combustibles. Y eso puede aliviar de alguna manera el sufrimiento de muchas de las empresas que ven hoy eh, ingresos menores. Entonces, por ahí por lo menos una pequeña disminución en tus costos tener, ¿verdad? Eh, y claro que te afecta, aunque no tengas auto, vos viajar en colectivo, igual el precio del pasaje también debería bajar si es que bajó el precio del petróleo. Eh, y a largo plazo se ajusta todo. Y la que vende yuyo en el mercado o el que vende fruta en el semáforo, todos se ven afectados por esos precios. Porque la economía es como un todo. Y cuando hay un ajuste para abajo en un sector, se ajusta todo también para abajo. En este caso, el precio del petróleo, la caída internacional, por suerte nosotros no vendemos petróleo, pero para países como Brasil, México, los países árabes, hoy la caída en los precios del petróleo es un drama, es un problema enorme. Nosotros que compramos, para nosotros es una muy buena noticia. Bueno, nos pasamos unos minutos, pero creo que vale la pena. Te hago una última consulta de Pedro Sí, y después te voy a pedir, Víctor, que dejes de compartir tu pantalla para poder quitarnos la foto grupal virtual. dale. Bueno, Pedro pregunta si ser solidarios significa que podemos ofrecer créditos a los socios con tasa cero. Uf, qué buena pregunta, Pedro. Sí, depende de muchos están haciendo eso. Muchos países están haciendo eso. Porque la idea es hoy ayudar a tus socios a que puedan pasar este mal momento. Llegarán tiempos mejores, pero es una opción. Y depende de cómo mires, cómo esté tu estructura de costos, si eso no va a afectar. Pero hay muchísimos países que están haciendo eso. De hecho, yo creo que en Japón mucho tiempo esa fue una política, no sé si cero, pero cercana a cero, se daban muchos préstamos. Y de hecho, hoy muchos países optaron por ese tipo de préstamos. Darle la posibilidad a sus socios de salir de esta difícil situación en un esquema solidario en donde cada uno pone un poquito de sí mismo, con la esperanza de que mañana podamos volver a ver el sol saliendo ahí en el horizonte. Pero hoy estamos en la oscuridad total. Así que me parece muy buena opción, Pedro. Lo único que yo sé que no todos van a poder hacerlo y que sería muy bueno que cada uno pueda analizar su situación. Bueno, y por último, y cerramos. Con relación al Fondo de Solidaridad de las Cooperativas, ¿es necesario que se replantee para ayudar a los socios? Uf, lo que ¿Qué pasa es que opinas, Víctor? ahora pedirle más plata a los socios no se puede, pero lo que tenés
y habría que ver, no sé si eso requiere ahí, Hernando puede aportar ideas, pero yo no sé si eso está permitido porque eso está en el marco legal, o no sé si tiene que ser aprobado por la Asamblea, y no sé hoy cómo está el tema de la Asamblea, que es otro tema, ¿verdad? No es mi tema, pero son problemas. Para ese tipo de soluciones hoy es un problema. No hay que descartarlo para el futuro. Y si se hace la próxima Asamblea, podría discutirse eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esos fondos para poder ayudar a los socios? Yo creo que es una muy buena opción, una muy buena idea es, pero yo creo que hay limitaciones que requieren que sea aprobado por la Asamblea previamente. Bueno, bueno, Víctor, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los presentes. Voy a proceder ahora a quitarnos la foto grupal. No necesita aviso. No se vayan, por favor. Bueno, a la cuenta de tres, el primer grupo, 1, 2, 3. Espérame un segundito. Siguiente grupo, 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Víctor, no sé si querés decir algunas palabras de cierre o ya estamos. No, simplemente cuídense mucho. Cuídense, lávense las manos, ¿verdad? Sí, no hay mal que dure 100 años, va a pasar y en cualquier momento Bueno, nos vemos otra vez. bueno, gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Nos Muchísimas gracias, vemos. Gracias. Laura. Chao, chao. Hola, Ray Cocheta.